Xavi es un tipo tan increíble, tan conocedor de fútbol, como ustedes quieran llamarle, que se ha inventado un torneo. O sea, Xavi acaba de ganar un torneo, de hecho lo ganó ayer, que lo anunció ahí en su canal, en su rueda de prensa, perdón, pero es tan berraco el Xavi Hernández este que se acaba de alzar con el título campeón de la liga Big Data. Es que es una cosa impresionante lo que escuchamos, pero no solamente eso, vamos a escuchar incluso a gente de ESPN reventándole, porque es que ya absolutamente nadie se crea el cretino este, es que es un sinvergüenza y se mea en la cara de absolutamente todos los culés. También vamos a ver algo de Víctor Palacios, que sé que a muchos de ustedes no les debe agradar porque es seguramente uno de los mejores defensores o de los mayores defensores del Barça y pues es bando contrario, ustedes entenderán a lo que me refiero, pero creo que es un tipo bastante sensato y que siempre da la cara, siempre va de frente, y para mí ese tipo de cosas son para admirar. Yo veo los videos cuando el Barça hace un ridículo, que es prácticamente todas las semanas, porque bueno, me gusta escuchar opiniones de los culés, y la de ayer de Víctor Palacios, que por cierto le está cayendo una brutal de su afición, le está cayendo la de Dios, es para darle una medalla a este hombre, porque es la realidad y evidentemente le están atacando porque el culé vive en Narnia y no le gusta que le digan las cosas como son. Entonces ahí tenemos todo esto claro. Vamos a ver unas cosas porque la verdad es que se van a quedar absolutamente locos. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que ha dejado este nuevo ridículo del Barça ante el Celta. Por mucho que Xavi nos cuente del Big Data, que hicieron un partido notable, yo me imagino que ese era para Xavi hacer otro partido más lamentable que ese, porque si este le pareció notable, es que yo no entiendo nada de fútbol. Y es increíble, por eso veíamos hace un momento a Xavi celebrando la Copa Big Data, porque definitivamente es que es una cosa de locos. Pero ahora me van a entender qué les estoy diciendo, no me voy a despeinar, voy a colocarme estas cosas de lado. Van a entender lo que les estoy diciendo, porque las declaraciones de Xavi son estas. Es que yo me quedo absolutamente loco. Además, después también hay otras cosas que yo decía, Dios mío, ¿cómo se puede ser tan ridículo? Yo pensaba que de verdad no se podía ser más ridículo que Xavi, pero Xavi ha sido más ridículo que Xavi, es impresionante. Escuchemos. Falta tenir aquesta clarividència quan arribem, perquè arribem a l'àrea, no? Ahir em van passar una dada, doncs, que aniríem líders, no? El Big Data del que estem generant, no? Avui hem generat menys precisament per això, no? Pel tema de la clarividència. Es que es absolutamente de loco. Bueno, ojalá que la clarividencia y que el torneo, el título Big Data, que es un torneo obviamente mental de Xavi, que se ha inventado él y que se ha ganado, ojalá que esto le valgan para renovar y revocar un poco su decisión. Que, hombre, para hacer el ridículo, es una cosa absurda. Yo en mi vida había visto algo igual. Yo, siendo aficionado del Barça, estaría subiéndome a las paredes, porque yo, cuando Ancelotti dice algo que no me cuadra, voy y se lo critico inmediatamente. Y bueno, imagínense escuchar algo así como lo que hace Xavi, que es una vergüenza absoluta. Quiero que empecemos escuchando a los de ESPN, que imagínense ustedes si el discurso de Xavi está tan gastado, tan asqueado, que incluso gente de ESPN que son en gran parte culpable por haber vendido este relato del ADN, toda la cosa. Ellos son los que han alimentado a este monstruo, y ahora se bajan del barco y empiezan a echarle mierda a Xavi. Así que quiero que presten mucha atención a este clip que vamos a escuchar. Tú ves jugar contra el Barça, es decir, si no viéramos cada semana jugar al Almería, al Granada, al Celta, y solamente los viéramos contra el Barça, diríamos, ¿qué equipazos? ¿Qué bien juegan? ¿Para qué quieren la Superliga? Si la Liga Española tiene a los mejores del mundo, el 18, el 19 y el 20, mira cómo juegan de bien. No, yo creo que más bien el Barcelona es un equipo al que ya nadie respeta, que todos le hacen partido, y que si el Barça gana, la mayoría todavía, como dice Xavi, que han sacado 10 de 12, es que claro, tiene a Lewandowski, ¿no? Los otros no tienen a Lewandowski. Tiene a Lamine Yamal, tiene futbolistas que resuelven, pero desde la táctica, desde imponerte a tu rival la mayoría de los 90 minutos, eso no está pasando. Brutal, demasiado brutal este primer discurso. Y ojo, porque vamos a escuchar a este Adal no sé qué, que también dice algo, algo de locos.
Y es exactamente lo que estamos hablando hace mucho tiempo, y es que esto no viene de ahora. Del Barça de Xavi se ha caracterizado por no dominar en absolutamente ningún nada. Y hemos escuchado esto tantas veces, incluso a Xavi le escuchamos una vez que el Bayern en una eliminatoria le termina marcando, o no en la eliminatoria, en los dos partidos le termina marcando como que 7 goles. Dice Xavi que no los dominaron cuando les habían pasado por encima de una manera absolutamente bestial. Pero bueno, tendríamos que habernos acostumbrado ya a este tema, y es exactamente lo que les estoy diciendo. Cualquier equipo del mundo, es que estábamos hablando de que el Barça creo que empató con un equipo mexicano hace poco, que se fueron para allá porque están quebrados de dinero a una gira en plenas vacaciones decembrinas. Es una vergüenza absoluta, y por eso coincido tanto con Barack Feber, que ya ha reconocido en otras oportunidades que es más culé que Xavi, porque eso sí tiene Xavi, para mí es bastante culé, pero es más, él es más chaviano, Xavi es más chaviano que culé. Entonces ahí está el tema, y ojo lo que dice este hombre. No sé qué vaya a suceder con Xavi. Soltó todo lo que traía. Sí, todavía trae más porque ha sido mucho lo que ha acumulado Barack, pero sí soltó buena parte de ello. No sé qué vaya a suceder con Xavi una vez que se marche del Barcelona, si vaya a esperar un tiempo, si vaya a descansar, si tome otra aventura, etcétera. Lo que sí que debería de explorar la posibilidad como político, porque miente como tal. Uf, una cosa de locos, y no veo nada fuera de lo normal. Creo que es perfectamente la definición de Xavi, pero no es un mentiroso porque le da la gana, porque sea demasiado tonto. Xavi sabe cómo van las cosas en el fútbol. El problema de Xavi Hernández es, repito, estos mismos sinvergüenzas de ESPN, de Sport, de Mundo Deportivo, durante años le han hecho a creer de verdad al culé que son un equipo especial. Incluso se han llegado a creer que son el mejor equipo del mundo, cuando seguramente no estén en el top 5 de los equipos más históricos del fútbol. Se me ocurren por ahora 4 equipos, por supuesto Real Madrid, Liverpool, Milan, Bayern Múnich, por encima del Barça, sin lugar a dudas. Entonces ese es el problema. Entonces ahora que el Barça está haciendo el ridículo como se hacía antes de Negreira, están un poco escandalizados. Y ahora quiero que nos pasemos ya a escuchar a Víctor Palacios, porque son 3 minutos, el video dura 9 minutos, pueden ir a verlo completo porque creo que les va a venir bien, van a entender muchas cosas, y gente que empieza a cansarse del relato. Ayer escuchábamos a David Bernabéu en una línea bastante similar, aunque no siendo tan claro con Xavi. Creo que los culés empiezan a cansarse de este discursito absolutamente vergonzoso. Incluso Deco después dijo algo así recientemente, pero después tuvo que matizarlo porque le estaba cayendo la mundial. Ya sabemos cómo son estos tipos de ridículos. Pues bueno, Víctor Palacios ha tenido la valentía y gallardía de decir seguramente lo que muchos culés piensan y no se atreven a decir. A mí es que, majos, me cuesta seguir haciendo vídeos. Ojalá que este hombre no me vaya a censurar el video, porque hay youtubers que no les gusta que utilicen su contenido, pero vamos a intentarlo. Me cuesta seguir hablando de este Barça, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Yo entiendo que estéis contentos con la victoria. Yo no lo estoy, yo estoy más preocupado todavía, ¿no? Otro penalti en los últimos minutos, y gracias que lo han repetido, porque si no nos comíamos 2 mierdas, básicamente. Para un 1-2 contra el Celta de Vigo, en una liga que ya está imposible y que seguimos sin mejorar el juego para enfrentarnos al Nápoles. O sea, es lamentable. Es que tengo un batiburrillo en la cabeza que no es que me sorprenda que sigan jugando mal. Lo que me sorprende es que Laporta no tome decisiones. Laporta, echa ya a Xavi. Esa parte es demoledora, pero yo creo que ahí hay que matizar un poco. Laporta, de hecho, más adelante dice algo como que Laporta no es el valiente que era hace no sé cuántos años cuando fue presidente del Barça, pero es que también la situación económica seguramente va a ser complicada. Que Xavi supuestamente es culé y va a regalar el dinero, pues eso lo veremos. Pero yo creo que también Laporta está utilizando a Xavi como escudo, y más ahora en una situación en la que vimos hace poco a Laporta que le estaban criticando, lanzando un poquito de pullitas ahí en Montjuic. Yo creo que a Laporta le viene bastante bien tener a Xavi ahí, sobre todo a este Xavi tan ridículo, porque
las críticas van a ir específicamente al entrenador, está quedándose con toda la atención y la gente está pasando de la directiva, pero en algún punto él sabe que si llega un entrenador un poco más serio, van a empezar a apuntar hacia el palco y evidentemente eso no le conviene. Yo entiendo que hasta Nápoles no vamos a tomar decisiones, pero creo que es lo obvio. O sea, no se puede seguir así. Y yo lo que he hecho en falta del Laporta de 2003, del 2003 al 2010, es precisamente tomar decisiones. Y lo mismo que se dijo en elecciones. Si no salen bien las cosas, perder tendrá consecuencias. ¿Las hay? No, no las hay. Sabéis que yo nunca culpo solo a Xavi. Yo creo que mucha culpa la tienen los jugadores. Pero es que eso es obvio. O sea, lo ve todo el mundo. O sea, hay jugadores que no meten la pierna, hay jugadores que van a su rollo. Es que es obvio. La culpa no es solo de Xavi, de lo que está pasando. Pero a mí me da miedo todo lo que puede llegar a pasar. Y tenemos un entrenador que es un zombie. Aquí empieza más bestia, pero añadiéndole un poco algo que ha dicho. Obviamente la culpa no es de Xavi, pero yo creo, muchachos, incluso ayer escuchábamos al mismo Pedri decir que el partido había sido lamentable, o sea, en otras declaraciones o en otras palabras seguramente, pero el problema es que mientras se hace este ridículo, Xavi no reacciona, y no es tanto que no reaccione, es que intenta encima hacer pasar por tonta a la gente, decir, no, es que hemos hecho un partidazo absolutamente brutal. ¿Cuál partidazo absolutamente notable? Cuando todos hemos visto que el Celta en el segundo tiempo ha merecido muchísimo más del premio lamentable que se han llevado, que es otra derrota en Balaídos. Es que yo creo que ahí está el principal problema, y por lo cual creo que las ruedas de prensa han hecho mucho más culpable a Xavi de lo que seguramente sea, por esa cero autocrítica, esa soberbia con la que habla. Es que es impresionante. Un entrenador que en un momento dado dijo que se va, que no le echan, que se va a él. Vendiendo que es un hombre de club. Vendiendo que es un hombre de club. No. Lo que Xavi quería es que no le echaran, que se va él por su orgullo. Y si después de Nápoles se acaba yendo, no será una destitución. Saldrá Xavi diciendo que me voy yo porque veo que esto es incontrolable, echándole las culpas evidentemente a los jugadores. Eso es lo que va a pasar seguramente. Pero bueno, a ver. Demoledor, 3 minutos, y lo que más me llama la atención ahí es sobre el final, cómo añade eso de... es lo que está sucediendo, es más orgullo de Xavi que ser culé realmente, y como dice que vende, no sé qué, es evidente que le van a caer críticas porque a Víctor Palacios, porque ha dicho algo que no gusta, es una leyenda. Además el título también es muy bestia, dice no más sentimentalismo o algo así, es exactamente lo que todos pensamos. A mí me encantaría tener a este hombre en mi canal. Sé que no va a suceder nunca, primero por la diferencia abismal de público entre él y entre su canal y mi canal, y en segunda instancia porque creo haberle escuchado alguna vez que no iba más nunca a un canal del Real Madrid, y es entendible porque nosotros estamos en direcciones totalmente opuestas, por ejemplo en el caso de Negreira, y normal, yo lo acepto, pero de verdad me disfruto la gente que hace este tipo de cosas y que sobre todo dice lo que piensa, y es que le da exactamente igual. Y bueno, desde aquí, si él la otra vez vio un video mío, lo sé por buena fuente, incluso nos seguimos en Twitter después de eso, y desde aquí pues mandarle toda la fuerza del mundo porque la que le está cayendo es increíble. Creo que le va a servir para darse cuenta qué clase de personas están metidas en este cuento de las redes sociales. Ya debe saberlo, tiene muchos más años que yo, pero sobre todo el entorno que ha ido creando el relato del Barça, que en muchas cosas para mí están totalmente equivocados, y creo que eso queda evidenciado, y ha quedado evidenciado hace muchísimo tiempo. De todos modos, bueno, yo he disfrutado muchísimo, creo que ha estado acertadísimo, no creo que haya dicho nada fuera de la realidad, no creo que haya sido irrespetuoso, creo que ha estado directo, tal vez demasiado para el gusto de alguien que le duele su club. Pero si me preguntan a mí, la diferencia entre ansufatismo 28
en Twitter. Y este hombre es que este es el verdadero culé, el que se preocupa, el que está pensando qué va a ser de mi club a partir de este momento, porque da la sensación de que esto puede ir a muchísimo peor, ¿no? Este hombre que está defendiendo a Xavi y está intentando hablar de los árbitros y XX. Así que bueno, en este momento despedirme, espero que hayan disfrutado de este video, háganmelo saber en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme, a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.